Millonario va a una cita a ciegas disfrazado de mendigo para poner a su cita a prueba. No creerás lo que pasó después. El suave murmullo de la cafetera inundaba la atmósfera de aquel pequeño local, acompañado por el tenue golpeteo de las gotas de lluvia que caían más allá de la cristalera. Fue en ese preciso instante cuando Alejandro Herrera empujó la puerta de vidrio, haciendo sonar una diminuta campanilla que se balanceaba en el dintel para anunciar la llegada de alguien nuevo. Nadie parecía prestarle mucha atención en un primer momento, pues no había nada en su imagen que llamara la atención o despertara curiosidad. Vestía unos jeans visiblemente gastados y una chaqueta sencilla, de corte común, sin ninguna marca de lujo que pudiera delatar a quien verdaderamente era. Observó el espacio con una calma estudiada y escogió una mesa junto a la pared, donde podría mantenerse relativamente apartado mientras esperaba. Se sentó, pidió un café negro con un gesto silencioso y entrelazó los dedos de las manos como para hacer tiempo. Revisó su reloj de pulsera, faltaban exactamente 10 minutos para que su cita a ciegas apareciera y se permitió un suspiro. Era la primera vez que intentaba algo de esa magnitud, no se trataba solamente de conocer a alguien a través de una cita a ciegas, algo que ya había hecho antes, sino de ocultar por completo su identidad de multimillonario. Estaba cansado de las relaciones superficiales que dependían de lo que pudiera comprar, de los planes ostentosos que garantizaba su cuenta bancaria y de los gestos de admiración fingida cuando conducía un coche de alta gama o usaba un reloj de diseñador. Quería, por primera vez en su vida, presentarse como un hombre común y corriente, con trabajos temporales y un presupuesto limitado. El porqué de aquella idea estaba anclado en su pasado y en las frustraciones que se habían ido acumulando con los años. Hacía un buen tiempo, Alejandro había salido con varias mujeres que parecían perfectas en un principio, pero con el pasar de los días y las citas, todo terminaba girando siempre en torno a su dinero. Lo invitaban a costosas cenas o fiestas exclusivas, contaban a las amigas sobre su nuevo novio rico y, en general, se mostraban más entusiasmadas por su fortuna que por su carácter, su historia o sus aficiones. Alejandro se sentía vacío, como si fuera simplemente un símbolo económico. Lo último que deseaba era cruzarse con otra persona que lo viera de la misma manera. Cuando el reloj marcó el minuto exacto, la campanilla volvió a resonar con su tímido tintineo. Una mujer delgada, de estatura media, entró con pasos que delataban cierto nerviosismo. Vestía un sencillo vestido azul marino y un abrigo color crema, y sujetaba su bolso con algo de rigidez. Clara, la llamó Alejandro, poniéndose en pie con torpeza, alzando la mano para que ella lo identificara fácilmente. ¿Eres Alejandro?, preguntó la recién llegada, con un atisbo de alivio al comprobar que se trataba de la persona que esperaba. Sí, respondió él, extendiendo una mano que ella estrechó sin vacilar. Gracias por venir. Clara tomó asiento frente a él y una sutil sonrisa iluminó su rostro. Alejandro percibió enseguida un aura cercana, sin la prepotencia o frivolidad que había encontrado en otras mujeres que acudían a citas con la idea de salir con el heredero de una gran fortuna. Estoy contenta de conocerte, Alejandro, dijo Clara, acomodándose en la silla y colocando su bolso a un lado. La verdad, es la primera vez que accedo a una cita a ciegas desde hace bastante tiempo, así que no sabía qué esperar. Yo también es la primera vez que voy a algo así en años, respondió él, omitiendo el detalle de que había salido con varias mujeres, pero nunca con la apariencia de un trabajador ocasional. Imagino que puede ser un poco incómodo al principio. Cuando el camarero se acercó, Clara pidió un cappuccino con leche de soja y Alejandro señaló su taza de café negro ya servido. La atmósfera se distendió mientras comenzaban a hablar de temas generales, de la tranquilidad de aquel barrio, de lo agradable que era el local y de la suave lluvia que golpeaba los cristales. Después, la conversación viró sutilmente hacia lo personal. ¿Te dedicas a algo en concreto?, preguntó Clara, removiendo su taza. Hago un poco de todo, contestó Alejandro, cuidando sus palabras. Repartos, a veces trabajos de albañilería. Supongo que le cojo el gusto a no quedarme quieto, ¿sabes? Me da cierta libertad no tener un horario fijo. Clara lo miró con curiosidad, pero sin rastro de burla o desinterés. Pues la verdad es que suena agotador, pero también interesante.
Nunca sabes lo que te depara el día, ¿no? Exacto, sonrió Alejandro. ¿Y tú? Soy maestra de 3er grado, respondió ella con un deje de orgullo en su voz. Enseño en una escuela pública que no está muy lejos de aquí. Es algo que me gusta, a pesar de lo duro que puede llegar a ser en ocasiones. Debe de ser increíble ver cómo los niños aprenden y crecen, comentó Alejandro, sincero. Lo es. A veces tienen tanta energía que me pregunto cómo sobreviviré hasta las 3 de la tarde, pero ver sus avances y sentir que formas parte de su vida de manera significativa no tiene precio, dijo Clara, y en sus ojos se adivinaba la pasión por su trabajo. Alejandro, que había conocido a más de una persona con ambiciones puramente económicas, encontró refrescante la claridad con la que Clara hablaba de su vocación. Aquello reforzó en él la idea de que esa cita podía merecer la pena. Con todo, mantenía encendido en el fondo de su mente el miedo de que, si la relación prosperaba, su mentira se convirtiera en un obstáculo insalvable. De pronto, mientras Alejandro removía su café, ocurrió un pequeño percance, tropezó con el borde del platillo y volcó parte del contenido de la taza sobre la mesa. Saltaron unas cuantas gotas que mancharon ligeramente el mantel. Con un rubor de vergüenza, Alejandro masculló una disculpa y comenzó a secar con las servilletas de papel que encontró a su alcance. Clara, sin dudarlo, se inclinó para ayudarle. Lo siento, repitió Alejandro, algo abochornado. La verdad, no soy así de torpe habitualmente. Descuida, puede pasarle a cualquiera. Al menos el café no estaba demasiado caliente, respondió Clara con una risa suave que distendió al instante el momento. Esa pequeña muestra de comprensión fue la confirmación que Alejandro necesitaba para creer que, tal vez, Clara no era como las otras personas superficiales con las que había estado. Ella no mostró ni un segundo de desagrado, ni se quejó por el incidente, más bien, lo tomó con calma y cercanía. Al cabo de una hora, la conversación seguía fluyendo con naturalidad. Hablaron de música, de anécdotas de la infancia, de cómo ambos apreciaban los lugares tranquilos por encima de la vida nocturna. Nada en la actitud de Clara reflejaba interés en la situación financiera de Alejandro, ni había preguntado sobre sus ingresos ni mostraba ningún tipo de expectativa material. Él lo consideró un buen indicio, aunque era demasiado pronto para sacar conclusiones. Llegó el momento de pagar, y Alejandro se dispuso a abonar la cuenta. Pero antes de que pudiera sacar la cartera, Clara levantó la mano y sonrió. Déjame invitarte. Me has hecho compañía, y me ha encantado hablar contigo. Solo ha sido un café, tampoco es un gasto enorme. Alejandro se quedó sorprendido. Había preparado su efectivo para sostener su disfraz de asalariado con ingresos justos, pero no había anticipado la posibilidad de que Clara quisiera pagar la cuenta. Le pareció un gesto desinteresado y amable, algo poco frecuente en sus experiencias previas. ¿De verdad? No quiero que pienses, balbuceó él, intentando sonar humilde sin dejar traslucir quién era en realidad. Claro que sí, respondió Clara. ¿Por qué no? Será mi forma de agradecerte esta buena tarde. Él asintió con cierta timidez y dejó que ella se hiciera cargo. La lluvia había amainado cuando salieron, y caminaron juntos hasta la puerta, donde se despidieron. El cruce de miradas prolongado al final le dejó a Alejandro un temblor leve en el estómago, esa sensación que aparece cuando te das cuenta de que quizás has encontrado a alguien con quien conectas profundamente. Gracias por venir, Clara. Dijo él, metiendo las manos en los bolsillos para disimular su nerviosismo. Me ha encantado conocerte. Lo mismo digo. Espero que podamos volver a vernos pronto, respondió ella con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Alejandro se quedó un momento observándola alejarse con paso ligero, y por dentro se permitió soñar con la posibilidad de que aquella mujer fuera realmente la persona que estaba buscando, alguien a quien le importara más su forma de ser que las comodidades que pudiera brindarle. Aquella noche, no durmió mucho, dando vueltas en la cama mientras sus pensamientos giraban alrededor de Clara y de la decisión de seguir con el plan de ocultar su riqueza. El día siguiente, Alejandro se despertó en su amplio ático, un espacio de líneas modernas con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del centro de la ciudad.
El mobiliario, minimalista pero de altísima calidad, combinaba tonos neutros con detalles en madera de nogal y acero inoxidable. Por más que el lugar fuera casi perfecto a los ojos de cualquiera, Alejandro no podía evitar la sensación de vacío que le provocaba. Recordaba la sencillez y el ambiente acogedor del café, y lo comparaba con el silencio casi excesivo de su lujosa vivienda. Se sirvió un vaso de whisky a media tarde, tal vez demasiado temprano para beber, pero necesitaba relajarse. Caminó hasta el ventanal, contemplando los edificios y el tránsito incesante. La imagen de Clara pagando la cuenta, sonriente, se repetía en su mente. Tal vez sea diferente de verdad, se dijo. Pensó en su última novia, Vanessa, quien solía exclamar, ¿de qué sirve salir con un hombre rico si no disfruta gastando su fortuna? Aquellas palabras le habían marcado. En el fondo, Alejandro se sentía profundamente decepcionado de que alguien lo valorara solo por el estilo de vida que proporcionaba. Al otro lado de la ciudad, Clara se encontraba en un modesto apartamento, no muy espacioso pero confortable, donde vivía con su hermana pequeña, Marina, y su abuela, que necesitaba de sus cuidados. Aún así, reinaba un ambiente armonioso. Esa noche, Marina estaba sentada en el suelo rodeada de apuntes y libros de universidad, esforzándose con los deberes, mientras la abuela dormía en un sillón reclinable. Entonces, cuéntame, ¿cómo estuvo la cita?, preguntó Marina, dejando por un instante sus apuntes de química. Clara esbozó una sonrisa mientras preparaba la cena. No me lo esperaba, pero fue buena. Alejandro se quedó pensando. Distinto a lo que suelo encontrar. Es tranquilo, sencillo, casi diría que algo torpe. Pero en el buen sentido. ¿Torpe? Suena interesante, bromeó Marina. Volcó el café a mitad de la cita, y aún así no pareció muy alterado, explicó Clara, riendo por la anécdota. Quiero decir, cualquiera habría querido desaparecer en ese momento, pero él lo tomó con humor. Y no pasó de presumir de nada. De hecho, si te soy sincera, me agradó esa naturalidad. Eso es raro hoy en día, comentó Marina, alzando las cejas. La mayoría intenta impresionar con autos, ropa de marca o historias exageradas. Clara asintió, pensativa. Lo sé. Ojalá pudiéramos quedarnos con personas así de francas. Pero supongo que habrá que conocerlo más. Esto apenas fue un café. Así quedó la cosa, una primera cita agradable, con la promesa de una segunda ronda. Alejandro, por su parte, se puso a idear un plan para su siguiente encuentro con Clara. Tras reflexionar, propuso a través de un mensaje de texto una cita en un parque, planificando un picnic sencillo. Me encantaría llevarte a un lugar con árboles, aire fresco y sin grandes formalismos, escribió. Al recibir la respuesta de Clara con entusiasmo, sintió un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. La mascarada continuaría, y él podría conocerla más sin las presiones de su estatus. Aquella tarde de fin de semana, el sol brillaba con un calor suave que invitaba a pasar el tiempo al aire libre. Alejandro llegó con una cesta modesta, un mantel a cuadros y un par de sándwiches. Vestía otra chaqueta vieja y pantalones sencillos, asegurándose de mantener su apariencia humilde. Encontró un roble lo bastante frondoso como para dar sombra y extendió la manta en el césped. Mientras esperaba, pensó en lo extraña que le resultaba su propia actitud, él, acostumbrado a reservar restaurantes de alta categoría y con un chofer a su servicio, ahí estaba, sentado sobre la hierba con comida sencilla. Sin embargo, aquella escena le llenaba de un sosiego desconocido. Clara apareció no mucho después, con una sonrisa amplia y sosteniendo una pequeña bolsa con algo de fruta fresca. Saludó a Alejandro con un gesto de la mano y se sentó a su lado en la manta. Miró alrededor con aprecio. Este lugar es encantador. Huele a hierba recién cortada y el aire es puro, comentó, cerrando los ojos por un instante para disfrutar de la brisa. Lo sé. Me gusta apartarme a veces del ruido de la ciudad. Alejandro comenzó a sacar los sándwiches y los puso entre ambos. No sé si eres alérgica a algo, espero haber elegido ingredientes simples. No te preocupes.
Con un poco de pan y una ensalada me conformo, respondió Clara, sacando ella también algo de fruta. Se acomodaron e iniciaron un diálogo que se tornó cada vez más personal. Clara habló de su infancia, de cómo ella y su hermana solían trepar árboles en una gran casa que tuvieron antes de mudarse a la ciudad. Recordó con nostalgia los días en que jugaba a las escondidas hasta bien entrada la tarde y volvía a casa con arañazos en las rodillas y la ropa manchada de tierra. ¿Y tú, Alejandro? ¿Cómo fue tu niñez?, preguntó ella, mordiendo una manzana. Él tragó saliva. Recordaba una niñez rodeada de lujos y constantes viajes. Sus padres, empresarios con múltiples ocupaciones, lo habían llevado a recorrer varios países, alojándose en hoteles 5 estrellas. Se sentía tentado a mentir abiertamente, pero optó por omitir algunos detalles y, en lugar de inventar, se limitó a contar retazos que sonaban más modestos. Mi familia se mudó bastante por razones de trabajo, contestó. Aprendí a adaptarme rápido, pero no fue fácil. Era el niño nuevo una y otra vez. Clara asintió con empatía. Eso debió de ser complicado. Yo apenas me movía de mi barrio, así que me cuesta imaginarlo. Mientras hablaban, Alejandro percibió la autenticidad en cada respuesta de Clara. No había juicios, no había comentarios insinuando que quisiera algo más de él que su compañía. En un momento, se dio cuenta de que estaba sonriendo como no lo había hecho en mucho tiempo. La tarde avanzó hasta fundirse en un atardecer que pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosáceos. Alejandro se ofreció a acompañar a Clara hasta su coche, que estaba aparcado en una calle cercana. Sin embargo, al llegar, Clara se frustró al girar la llave de contacto sin éxito, el motor no arrancaba. Ya me ha pasado en otras ocasiones, bufó ella, golpeando con suavidad el volante. Llevo semanas intentando ahorrar para repararlo. Supongo que hoy decidió no cooperar. Puedo echarle un vistazo, si quieres, propuso Alejandro, aunque su conocimiento de mecánica de autos era limitado. No te preocupes, respondió Clara con una leve sonrisa. Prefiero llamar a mi amiga para que venga a recogerme. Quizás sea una tontería, pero me he acostumbrado a resolver estas cosas. Alejandro vio un atisbo de preocupación en sus ojos, como si fuera un problema más que se sumaba a una lista de complicaciones diarias. Aún así, Clara lo afrontaba con serenidad. Se despidieron cuando la amiga de Clara llegó para auxiliarla, y Alejandro regresó a pie hasta su propio vehículo, un coche modesto que había alquilado específicamente para sostener su fachada. Mientras conducía de regreso, sintió la tentación de ayudarla con el dinero para reparar el auto, pero se contuvo. Se vería muy sospechoso que alguien con supuestos trabajos ocasionales tuviera recursos para costear arreglos caros. Las citas continuaron en días posteriores, siempre con planes sencillos, un pequeño bistró donde preparaban pasta artesanal, un paseo por el mercado local de verduras, incluso una tarde de cine con entradas de precio reducido. Cada experiencia reforzaba en Alejandro la convicción de que Clara no lo estaba usando. Jamás insinuó que esperara regalos costosos ni se mostró decepcionada por la aparente falta de lujo. Es más, parecía disfrutar de la modestia y la cercanía. Sin embargo, hubo un detalle que casi lo delató en una de esas salidas. Mientras cenaban en el bistró, el camarero se ofreció a recomendar un vino, y Alejandro, por costumbre, respondió con soltura con detalles sobre la cosecha, la denominación de origen y las características de un vino bastante sofisticado. Al instante, percibió la mirada curiosa de Clara, que arqueó las cejas y sonrió con un toque de incredulidad. ¿No decías que no eras muy entendido en vinos?, preguntó ella, entre intrigada y divertida. He leído alguna que otra revista, supongo, replicó Alejandro, intentando restarle importancia. Clara rió suavemente, y cambió de tema, sin darle mayor relevancia. Pero Alejandro quedó con el corazón en un puño, temiendo haber dado una pista innecesaria sobre quién era en realidad. A medida que la relación evolucionaba, Clara lo llevó a un evento benéfico en un centro comunitario de un barrio desfavorecido, donde colaboraba como voluntaria. Había organizado actividades para los niños, desde manualidades hasta clases de refuerzo en matemáticas y lenguaje.
Alejandro fue testigo de cómo ella se desenvolvía en ese entorno, sonriendo, animando a los pequeños, escuchando las necesidades de las familias. Sintió un respeto cada vez mayor por esa mujer cuyo propósito principal no era enriquecerse, sino aportar algo positivo a los demás. Observó, también, que el centro comunitario enfrentaba dificultades financieras. El mobiliario estaba anticuado y hacían falta materiales básicos para las clases de apoyo. Mantuvo un bajo perfil, pero antes de marcharse habló discretamente con la directora del lugar, una señora de edad avanzada con gesto preocupado. «Me gustaría hacer una donación», expresó Alejandro con un hilo de voz, como si no quisiera que nadie más lo oyera. «Pero, por favor, que sea anónima». Entregó un sobre abultado y la directora lo contempló con los ojos muy abiertos. No encontraba palabras para agradecerle. Luego, se despidió conmovida y prometió mantener la confidencialidad. Aquella misma noche, Clara llamó a Alejandro al borde de la euforia. «No sabes lo que ha pasado», gritó casi sin saludar. «Alguien donó una suma de dinero tremenda, lo justo para que el centro no cierre y podamos seguir ayudando a los niños durante al menos un año entero. Es increíble». «¡Wow! ¿Quién habrá sido?», fingió Alejandro total ignorancia, mientras sentía un peso menos en el pecho al ver que su ayuda anónima llegaba sin asociarse a su verdadero estatus económico. «Nadie lo sabe». «Parece que ha sido un ángel anónimo», contestó Clara, riendo con genuina alegría. Después de colgar, Alejandro sonrió satisfecho. Le emocionaba la idea de apoyar el sueño de Clara y, al mismo tiempo, mantener su secreto a salvo. No obstante, era consciente de que estaba atrapado en una encrucijada moral. Cada día que pasaba, su relación con ella crecía, y cada día que continuaba ocultándole la verdad, la eventual confesión se convertiría en un golpe más duro. Su mejor amigo, Esteban, un abogado pragmático al tanto del plan, no tardó en recordarle las consecuencias de su engaño. Una noche, Esteban llegó al ático de Alejandro y se dejó caer en el sofá, con una copa de whisky en la mano. Observó los ventanales y soltó un suspiro antes de hablar. «¿Cómo llevas tu papel de chico pobre?». «Te he dicho 1000 veces que no se trata de un juego», protestó Alejandro, apoyando la espalda contra la pared. «Estoy intentando averiguar si Clara merece la pena, si me ama a mí y no mi dinero». «Bueno, por lo que me has contado, si la merece», dijo Esteban con franqueza. «Pero cuando descubra que eres multimillonario y que le has estado escondiendo eso durante semanas, ¿no crees que se va a sentir traicionada? ¿No crees que, si te hubiera querido igual, preferiría la honestidad? Tengo miedo a que huya de mí. Me he acostumbrado a este trato sincero, a su mirada cuando hablamos. No soportaría perderlo», murmuró Alejandro con la vista clavada en el horizonte nocturno. «Pero no sé cómo decirle la verdad sin arriesgar lo que tenemos. Cuanto más esperes, peor será. Tarde o temprano se enterará. Siempre hay alguien que te reconoce, o algún socio que pregunta por ti en público. O ella misma puede verte en una situación que no cuadre con tu tapadera. ¿No has pensado en eso?». «Lo he pensado, pero todavía no ha sucedido nada». Quizá, Alejandro se detuvo. Se dio cuenta de lo inverosímil de su propia idea. Quizá logre decírselo en el momento indicado, cuando estemos más unidos. «Haz lo que quieras, amigo», suspiró Esteban. «Solo espero que no te arrepientas». Y la premonición de Esteban no tardó en volverse realidad. Unas semanas más tarde, Clara y una compañera de trabajo acudieron a un restaurante de lujo tras una conferencia educativa. No era un sitio donde Clara soliera ir, pero su compañera insistió en que tenían que celebrar el éxito de un proyecto escolar. Mientras esperaba en la recepción, Clara buscó un baño, se adentró un poco más en el local y, de pronto, divisó en el salón principal a un hombre sentado a una mesa que le resultó extrañamente familiar. Se acercó un poco, y, para su asombro, constató que era Alejandro. Pero no era el mismo Alejandro de jeans gastados y chaqueta sencilla. Llevaba un traje perfectamente entallado, camisa de seda y un reloj reluciente en la muñeca. Enfrente de él, 2 hombres de aspecto empresarial revisaban documentos y hablaban de cifras astronómicas. Palabras como fusión y inversión millonaria surcaban el aire.
Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Era ese su Alejandro? El que se suponía que trabajaba como repartidor o en la construcción, el que decía vivir el día a día con ingresos ajustados. Instintivamente, retrocedió antes de que él pudiera verla. Su mente se inundó de interrogantes y un dolor punzante le atravesó el pecho. Se excusó con su compañera y salió del local con la respiración agitada. Esa noche, Clara no pegó ojo, recordando cada momento vivido con Alejandro y comparándolo con la imagen de aquel hombre que desprendía una seguridad propia de quienes mueven grandes sumas de dinero. La mezcla de rabia, desilusión y tristeza la dejó exhausta. Durante días, evitó los mensajes de Alejandro, que no tardó en darse cuenta de que algo iba mal. Finalmente, ella aceptó atender su llamada con voz fría y le pidió que fuera a su apartamento. Quería escucharlo en persona, exigirle explicaciones. Cuando Alejandro llegó, notó de inmediato la tensión en el aire. La abuela de Clara se había retirado a su cuarto, y Marina no estaba en casa. Clara abrió la puerta y se apartó para dejarlo pasar, con la mandíbula visiblemente tensa. ¿Puedo saber quién eres realmente? Fue lo primero que dijo, cruzándose de brazos. Alejandro sintió la garganta seca. Clara, yo. Puedo explicarlo. Déjame, hazlo. Explícame por qué te vi en un restaurante carísimo, negociando acuerdos de millones de dólares, cuando se supone que eres un trabajador que apenas se mantiene a flote. La voz de Clara temblaba, contenida entre la ira y las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Alejandro se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas. Estuvo en silencio unos instantes, buscando la mejor forma de plantearlo. No soy quien crees. Provengo de una familia adinerada y tengo varios negocios a mi nombre. Podría vivir con lujos, pero... Me cansé. Me cansé de sentir que la gente solo ve el dinero, no mi persona. Decidí probar algo distinto contigo. Cuando me propusieron la cita, pensé, si voy como alguien normal, descubriré si a Clara le interesa mi compañía o mi fortuna. Clara se llevó una mano a la frente y la pasó por su cabello en un gesto de incredulidad. O sea, que me has estado engañando todo este tiempo. ¿Te parecía una buena idea ponerme a prueba? Preguntó, con un tono herido que hacía eco en las paredes del apartamento. Nunca quise herirte, aseguró Alejandro, parpadeando con nerviosismo. Al principio, era solo un experimento, lo reconozco. Pero luego, empecé a enamorarme de ti y no supe cómo detenerlo. Me aferré a la idea de que, si te enterabas, me rechazarías sin darme la oportunidad de demostrarte que mis sentimientos eran auténticos. Clara negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. ¿Te importa tanto tu fortuna y cómo te ven, que preferiste mentirme antes de arriesgarte a que, en caso de querer tu dinero, yo no fuera la indicada? No se trata de eso, Clara. Por favor, créeme. No sabes cuántas mujeres me han buscado solo por mi cuenta bancaria. Viví traiciones que me llevaron a ser cauto, tal vez en exceso. Clara dio unos pasos, alejándose de él, sin lograr calmar la desazón que le quemaba el pecho. Recordó la honestidad que tanto admiraba en Alejandro, su supuesta sencillez, su humor natural. Todo era una fachada. Se sentía como si le hubieran arrebatado una ilusión genuina. ¿Qué esperas de mí ahora? ¿Que te aplauda por haber fingido ser alguien humilde y generoso? ¿Quieres que siga como si nada? Exclamó Clara, dejando salir una risa amarga. No. Quiero pedirte que me perdones. Te juro que mis sentimientos son reales. Cada momento que pasé a tu lado, cada risa, cada conversación, todo fue sincero. Lo único falso fue mi disfraz. La habitación quedó en silencio. Clara lo miraba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No sabía si compadecerlo o aborrecerlo. Una parte de ella podía entender sus motivos, pero la otra se sentía traicionada por no haber sido considerada digna de la verdad. Necesito tiempo, Alejandro, dijo al fin, con la voz quebrada. No puedo procesar esto de golpe. Alejandro se incorporó con un gesto de abatimiento. Lo entiendo. Solo quiero decirte que estoy aquí y que no dejaré de luchar por nosotros. Clara desvió la mirada y mantuvo los brazos cruzados,
protegiéndose de un dolor que no estaba segura de querer seguir afrontando. Sin responder, señaló la puerta y Alejandro captó el mensaje. Salió, sintiendo que le arrancaban un trozo de alma con cada paso. Los días que siguieron fueron un torbellino emocional para ambos. Clara intentó concentrarse en sus alumnos y en ayudar a Marina con sus estudios, pero por las noches lloraba en silencio, recordando las risas que había compartido con Alejandro, sus gestos cariñosos, su forma de interesarse por los pequeños detalles de su vida. Por otro lado, no podía apartar de su mente la imagen del trajeado, conversando sobre negocios millonarios. Le parecía tan lejano a la persona que conoció sobre un mantel de picnic en el parque. Alejandro, desde su ático, no paraba de dar vueltas con la vista perdida en la ciudad. Se repetía que debió confesar la verdad en cuanto sintió que el amor surgía, pero ya no podía dar marcha atrás. Decidió tomar el consejo de Esteban de manera tardía y planificó una forma de demostrarle a Clara que todo su cariño era real. Por eso, organizó una gala benéfica y envió a Clara una invitación en la que solo decía, por favor, ven. Te mereces la verdad completa. Alejandro. La duda consumió a Clara durante horas. Una parte de ella deseaba no volver a verle, pero otra parte se moría de curiosidad y anhelaba escuchar qué más tenía que decirle. Finalmente, se vistió con el único vestido elegante que poseía, negro y discreto, y se dirigió al lugar indicado, un majestuoso salón de baile con lámparas de cristal colgando y un ambiente que reflejaba el nivel de opulencia de su organizador. Se sintió pequeña e insegura, pero avanzó con la cabeza en alto. Cuando llegó, uno de los encargados la condujo hasta el área principal, donde Alejandro la esperaba sobre un escenario improvisado. Vestía un traje impecable y, en el rostro, se apreciaba la mezcla de nervios y determinación de alguien que está a punto de arriesgarlo todo. La orquesta que amenizaba la velada bajó el volumen y la mayoría de los presentes guardó silencio. Con el micrófono en la mano, Alejandro se aclaró la garganta. Gracias a todos por acudir a esta gala benéfica, inició. Quiero contarles algo importante, durante mucho tiempo, me he sentido incomprendido y engañado. Me oculté tras mi fortuna, evitando que la gente viera quién era yo realmente. Pero hace unas semanas conocí a alguien cuya calidez y generosidad me enseñaron que la honestidad y el amor verdadero son posibles, incluso cuando temes que te hieran. Su mirada se dirigió a Clara, clavada en ella sin titubear. Por desgracia, le oculté la verdad. La persona que me hizo sentir vivo por primera vez creyó que yo era un modesto trabajador, y cuando descubrió la mentira, la lastimé profundamente. Esta gala no es solo un evento de caridad, es mi forma de decirle a esa persona que la valoro más que a cualquier cantidad de dinero. Y si me lo permite, quiero volver a empezar de cero, sin secretos. Se generó un murmullo entre los invitados, muchos de los cuales no entendían del todo la historia detrás de esas palabras. Clara, sin embargo, experimentó un torbellino interno que la dejaba temblorosa. Antes de poder decidir si irse o quedarse, Alejandro bajó del escenario y se acercó a ella. Los asistentes se apartaron para hacerle paso. Clara, siento haber dudado de ti. Si eres capaz de perdonarme, prometo que jamás volveré a anteponer mis miedos a la confianza que debemos tenernos. Ella se quedó en silencio durante unos instantes. Recordó cada momento, cada detalle que compartieron, y también el dolor que le provocó descubrir la verdad de forma tan abrupta. Alejandro la contemplaba con un brillo de súplica en los ojos. No puedo fingir que no dolió, dijo Clara al fin. Pero sé que todo lo demás era real. Tus atenciones, tu cercanía, la forma en que me escuchabas. Solo necesito asegurarme de que no volverás a engañarme. Alejandro tomó sus manos, con sumo cuidado. Te lo prometo, de verdad. Estoy dispuesto a abrir mi vida entera ante ti. Un aplauso tímido rompió el silencio, seguido por más aplausos de los asistentes que se sumaron sin conocer toda la historia, pero conmovidos por la escena. Clara, con los ojos humedecidos, dio un leve paso hacia Alejandro y asintió. Él la abrazó con ternura, y en ese instante, supieron que comenzaban una nueva etapa. Las semanas siguientes pasaron como un suspiro.
Clara poco a poco fue asimilando que Alejandro poseía inversiones y empresas en varias partes del país, que viajaba a menudo para supervisar proyectos y que su trabajo no se limitaba a una construcción o a un almacén de reparto, sino que abarcaba la dirección de importantes negocios. Pasado el impacto inicial, descubrió que, en esencia, Alejandro era el mismo hombre que se sentaba en el café con jeans gastados, el que reía cuando derramaba un poco de café y mostraba un lado dulce que la había cautivado. Lo único que cambiaba era su entorno de posibilidades económicas. Finalmente, Alejandro quiso dar un paso definitivo en la relación y convocó a Clara en un edificio del centro de la ciudad. Ella llegó intrigada, creyendo que sería una oficina o tal vez algún lugar emblemático. Para su sorpresa, encontró un gran letrero que decía Centro Educativo Benítez en lo alto de la fachada. Alejandro la esperaba en la entrada, sonriente, sosteniendo un manojo de llaves. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, mirando a su alrededor, sin poder contener el asombro. Es tuyo. O, mejor dicho, nuestro. Quiero apoyar tu sueño de dar clases y ayuda a niños con dificultades económicas. Recordé cuánto te dolía ver que no había recursos para darles oportunidades justas. Clara se llevó una mano a la boca, conmovida, mientras lágrimas de emoción se agolpaban en sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer esto tan rápido?, balbuceó, incrédula. Tengo amigos que me debían algunos favores, bromeó Alejandro con ligereza. Pero en realidad, no fue tan complicado. Compré este edificio, lo remodelé, y quiero que sea el Centro Educativo Benítez. Aquí podrás desarrollar todo lo que planeabas para esos niños, desde tutorías hasta talleres. Y todo ello con los recursos necesarios. Ella temblaba de gratitud y sorpresa, sintiendo que el corazón le latía a 1000 por hora. Es demasiado, susurró. No sé cómo agradecerte algo así. Alejandro dio un paso más y, con un suave movimiento, se arrodilló, sacando una pequeña cajita de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Permíteme estar siempre a tu lado y compartir esta vida contigo, dijo, abriendo la cajita para mostrar un anillo sencillo, pero exquisito. Deja que pasemos el resto de nuestros días creciendo juntos, apoyándonos sin engaños, sin disfraces. Clara soltó un suspiro que se convirtió en un sollozo mezclado con risa, y asintió antes de que las palabras pudieran salir de su boca. Por fin, consiguió pronunciar la respuesta que él ansiaba: sí, Alejandro, sí. Él se incorporó, visiblemente emocionado, y le deslizó el anillo en el dedo anular. Los dos se abrazaron en medio de la acera, con la ciudad y sus bullicios como testigos mudos de ese instante. La boda, que se celebró unos meses después, fue una fusión perfecta entre la elegancia que podía ofrecer Alejandro y la calidez humana que Clara aportaba en todos los ámbitos de su vida. La ceremonia tuvo lugar en un jardín amplio y lleno de flores, con sus amigos y familiares más cercanos. Asistieron varios de los niños del centro, quienes corrían alegres con sus mejores ropas, sin notar la diferencia social que separaba a unos y otros. Para ellos, solo era una gran fiesta en la que su querida maestra Clara se casaba con su novio. Mientras los recién casados bailaban, ajenos a todas las miradas, Clara apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro y le susurró: no hacía falta que fingieras ser otra persona para que me enamorara de ti. Lo sé, murmuró él con un tono arrepentido. Pero ahora sé que me amas por lo que soy, y no por lo que tengo. La música siguió envolviéndolos y, con cada giro en la pista, ambos recordaban que habían vencido el engaño, la inseguridad y el miedo para abrirse paso a un amor genuino. En esa estampa final, se comprimía la esencia de lo que habían vivido. Así finaliza la historia de Alejandro y Clara, demostrando que la sinceridad y la conexión profunda van más allá de cualquier disfraz económico. Cuando dos personas se encuentran de corazón a corazón, las apariencias dejan de tener valor, y lo único que importa es la calidad de lo compartido. Si te ha conmovido su experiencia, no dudes en compartirla con alguien que también crea en las segundas oportunidades, en la honestidad y en el poder transformador de un amor auténtico. Por último, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más relatos tan emotivos como este, llenos de enseñanzas que iluminan nuestros días cotidianos. Y,
Por supuesto, no olvides dar me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Recuerda que siempre hay espacio para la bondad, la verdad y los nuevos comienzos, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Nos vemos en la próxima.